Bueno, tengo el gusto de tener en la mesa al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al almirante Jorge Montoya. Muchas gracias, almirante, por acompañarnos esta Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, esta semana, no quiero decir solo el día, porque un operativo como el de Chavín de Huántar, que ha cumplido 22 años el día 22, no se celebra el día del operativo. El operativo fue toda una operación estratégica que se realizó durante varias semanas. Almirante, si nos puede contar sobre Chavín de Huántar, porque es importante. Este medio es uno de los más vistos entre las nuevas generaciones, que algunos no habían nacido ni siquiera, y es importante contarles la historia. Sí, mucha gente no conoce el tema realmente y no sabe de qué hablamos, sobre todo los más jóvenes. Este operativo nace el mismo día del secuestro de la embajada. Cuando se toma, los del MRTA toman la embajada, las Fuerzas Armadas analizan todos los escenarios posibles para solucionar el problema, junto con las autoridades de gobierno. Y uno de esos escenarios era el rescate de los rehenes a través de una operación de comandos. El otro escenario era el diplomático. El otro escenario era el tratar de convencerlos, la negociación con los terroristas. Siempre teniendo en consideración que con los terroristas no se cede ni se negocia realmente, ¿no? Sino se trata de buscar alguna solución para salvar la vida de las personas. Entonces empezó el análisis de este escenario militar desde el primer día de la toma de la embajada. Y se fue perfeccionando a medida que iba avanzando el tiempo. Fue tan perfecta la operación que se construyó una réplica completa de la embajada. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo, una cosa de esa magnitud. O sea, se dieron el trabajo de construir ladrillo por ladrillo cómo iban a encontrar la situación para tratar de minimizar las bajas en el momento que se presentara la operación. No se sabía qué iba a suceder. Los riesgos de muerte eran altísimos y lo que se trataba de hacer a lo largo de todos estos meses de preparación era minimizar el número de heridos y de muertos. Y lo lograron, gracias a la persistencia, al coraje, a la valentía de los comandos y a la capacidad de entrenamiento que tuvieron día y noche. Y no solamente los comandos, los mineros que hicieron los túneles de la embajada, los túneles para poder penetrar en las líneas de acción que habían decidido hacer los comandos. Fue algo realmente espectacular, ¿no? Y analizado por todos los países, lo consideran una operación casi perfecta. A ver, hay quienes han tratado de relativizar lo que era el MRTA, ¿no? De que las Fuerzas Armadas, pues con todo su armamento, con toda su logística, entraron y acribillaron a estos angelitos. Primero, almirante, ¿quién era el MRTA en ese momento? ¿Qué acciones cometían para graficar quiénes habían tomado la residencia del embajador? El MRTA era un grupo terrorista que se dedicaba al secuestro, a la extorsión, al asesinato, de la manera más brutal, ¿no? Y tenían gente entrenada. Parecían guerrilleros que los del Sendero Luminoso. Su armamento estaba constituido por las armas que habían capturado a la policía o a las Fuerzas Armadas en las operaciones que hacían. Eran fusiles FAL, igual que los que usaban las Fuerzas Armadas. Era personal entrenado y eran asesinos, ¿no? Tenemos historias de secuestros que realmente deberíamos hacerlas difundir entre la juventud para que vean la brutalidad de este grupo terrorista, al igual que Sendero Luminoso. No, o sea, no eran niños, eran asesinos. Así es. Y estos asesinos tenían en sus manos la vida de los rehenes y que cada uno tenía una misión de eliminar a los rehenes que tenían a su cargo, si es que había una toma como la que se hizo. O sea, todos estos riesgos calculados se tomaron y al final la decisión política la tomó el presidente de turno en ese momento, el presidente Fujimori. Pero la acción militar la hicieron los comandos, las Fuerzas Armadas. Y precisamente al ser un movimiento terrorista es que hubieron estas bajas, o sea, hubo una defensa, no claudicaron, no dijeron, bueno, vamos a negociar, sino hubo una resistencia a la operación. Una resistencia y tuvimos muchos heridos, 2 muertos y muchos heridos, y 1 muerto por parte de los terroristas. O sea, fue un combate brutal, no fue un asesinato, fue un combate brutal. Y gracias a Dios no murieron más comandos por la capacidad y el profesionalismo que tuvieron al hacer las incursiones. Cada detalle había sido analizado y estudiado, con quién se iban a enfrentar, en qué sitio iban a estar, el que sabía que tenían que proteger a los rehenes con su vida, y eso fue lo que hicieron. No ha habido una operación en el mundo parecida a esta que haya tenido el éxito que ha tenido esta. Almirante, ¿por qué cree que la historia, luego de 22 años, ha puesto en su lugar el operativo Chavín de Huántar?
Porque creo que cuando se va caminando hacia adelante, se va mirando en retrospectiva con mucha más claridad el tema y se ven todas las mezquindades políticas que han habido alrededor de este operativo. La mezquindad política está en el sentido de hundir a los fujimoristas por parte de sus enemigos políticos y no podían haber hecho ninguna operación positiva porque eso iba en desmedro de su ganancia política para sus adversarios. Eso es lo que realmente ha movido toda esta operación interna en el país. Mientras afuera nos felicitaban y todos los países se asombraban del éxito, acá se minimizó. Se minimizó porque no les convenía a los políticos del turno. Y esas mezquindades deben terminar. Debe reconocerse la labor que hacen las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no tienen color político. El color político de las Fuerzas Armadas es nuestra bandera. Así es. Es el Estado el que trabaja. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y a los comandos se les ha maltratado realmente. Se les ha sometido a juicio de acusaciones sin fundamento. Y hasta ahora siguen, creo, algunos casos abiertos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que terminar. Gracias a Dios, este año ha habido una mayor aceptación de esto y un mejor reconocimiento a nuestros comandos. Y creo que cada año que pase va a ser mejor, porque se va alejando las mezquindades y se queda claro el trabajo heroico que hicieron estas personas. Ahora, ¿dónde está el terrorismo hoy? ¿Existe todavía rezagos de terrorismo en el Perú? ¿Existe un riesgo de que puedan haber estas operaciones nuevamente de parte del terrorismo, sí, o ya no? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Yo lo dividiría en dos partes. Uno, los remanentes que están en el BRAE, que no ofrecen mayor peligro a la nación, van a ser exterminados en poco tiempo. Ese movimiento no puede continuar, es cuestión de tiempo. Y existe lo otro, ¿no? La parte ideológica, el movimiento que no ha claudicado a las ideas del pensamiento de Gonzalo, que nunca se han arrepentido de lo que han hecho, que son los terroristas que han salido de las cárceles. Ninguno se ha arrepentido de lo que ha hecho. Siguen siendo terroristas, siguen teniendo la mentalidad que Abimael se las metió en su cerebro. No la han perdido y siguen trabajando para que en un mediano o largo plazo vuelvan a las andadas que hemos tenido antes. Y el gobierno y el Estado en general está inerme ante estas acciones. Ellos siguen avanzando, escudándose en que están haciendo actividades políticas cuando no es cierto. Sus actividades son proselitistas, terroristas, y deben ser paradas por el Estado. La democracia no puede ver con tanta tranquilidad a un movimiento que sigue oxigenándose entre ellos para poder seguir caminando hacia adelante y tratando de generar más daño al país a futuro. No tienen nada bueno, están buscando enlaces con otros movimientos terroristas de la región. Ahora, con otros movimientos. Hace poco hubo una reunión de seguidores del pensamiento de Abimael Guzmán que inclusive convocaba a movimientos terroristas regionales. Primero, no tenemos un aparato de inteligencia que los identifique, que los vea, que los capture. Eso también es apología. Si hacen apología de terrorismo, hacen propaganda, se movilizan en universidades. ¿Por qué, almirante, somos tolerantes? La tolerancia es con quien respeta la democracia. Correcto, la democracia no puede ser tolerante con sus enemigos, tiene que pararlos antes que la destruyan. Acá no sé qué está pasando, porque yo creo que el Servicio de Inteligencia sí debe tener conocimiento de lo que ha sucedido. Ha habido una reunión festejando el Día del Preso Político. Sendero Luminoso ha invitado a organizaciones hasta de Turquía, que son terroristas reconocidos internacionalmente y han entrado al país y han tenido su reunión en San Juan del Lurigancho, en un local, una carpa como las que preparan para los matrimonios, igualito. ¿Y por qué se puede hacer esas cosas en el Perú? Porque hay una incapacidad política para definir qué cosa es enemigo y qué cosa no es enemigo. ¿Y las Fuerzas Armadas no tienen la competencia para poder intervenir? La Policía Nacional lamentablemente en estas cosas se siguen las decisiones políticas. Las Fuerzas Armadas son muy profesionales, pero obedecen a las decisiones políticas del gobierno de turno. Y no hay voluntad política de ver este problema, están viendo otras cosas. No se preocupan por lo importante, esto es lo importante. Importantísimo, frenarles el camino a todos estos movimientos que quieren resucitar, ¿no? Y eso es parte de una decisión política. Si la decisión política está clara, las Fuerzas Armadas van a actuar en consecuencia. Si no está clara, simplemente van a estar enteradas, preparándose para en algún momento reaccionar cuando el gobierno le diga, porque no pueden hacerlo por sí mismas. Esa es nuestra democracia, somos respetuosos de ella, pero también debemos ser conscientes que tenemos que sensibilizar a los gobernantes
para que se den cuenta de que tienen un grave problema que solucionar, más grave que la corrupción y que todo esto que se está presentando ahora, y lo están dejando pasar. No se ha debido permitir que suceda esa reunión acá. Han venido miembros de la FARC, de grupos turcos que son conocidos terroristas, han venido movimientos subversivos del sur, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacer una fuente de irradiación del terrorismo desde acá? Yo creo que no, ¿no? Sí. O sea, tenemos que parar. La sociedad no quiere estas cosas. Hay nuevas amenazas, ¿no? Ya, como usted dice, el terrorismo, estos remanentes del Brain sostenidos por el narcotráfico van a ser exterminados. Pero había una nueva amenaza, esta que ha venido a meterse al Perú a celebrar con los seguidores de Abimael Guzmán, que es que el terrorismo internacional encuentra mucha comodidad para entrar al Perú, para hacer encuentros, para operar algunas cosas, inclusive ataques en Europa. Se ha hablado de muchos momentos en los cuales organizaciones terroristas pasan por el Perú para poder operar, hacer reuniones o planificar algunas cosas. Sí, y esto es un tema muy preocupante realmente, ¿no? O sea, el tema de la FARC, por ejemplo, ¿no? Eso es un mal ejemplo para nosotros, porque el gobierno colombiano ha negociado con narcoterroristas, con la FARC son narcos, estaban sujetos a todo el dinero que le producía el narcotráfico, y han hecho un acuerdo de paz con ellos en Cuba, ¿no? O sea, para mí eso es una aberración. O sea, no entiendo una democracia que se rinda ante sus enemigos de esa manera. Quienes le van a decir, prefiero un muerto menos y mejor negociar. Para mí es inentendible realmente, y para muchos colombianos también es inentendible. Creo que para la gran mayoría del país, pero ha sido movido políticamente. Acá debemos evitar llegar a una situación parecida a esa. Omán Borote a ese Congreso le envió una carta haciendo apología al terrorismo. O sea, ese Congreso ha podido ser detenido en el momento que estaba realizándose y meter a la cárcel a esta gente por apología. Pero no se ha hecho nada. O los servicios de inteligencia están dormidos, no ha habido voluntad política para hacerlo, o han querido que pase de manera desapercibida. No lo sé. Yo creo que pero es un asunto muy grave. Yo creo que se sabe. Y por eso es importante, almirante, que se cuente la historia como ha sido, que la gente joven pueda saber que ha existido terrorismo y que siempre, lamentablemente, por las necesidades de nuestro país, van a haber ideologías que puedan entrar a decirle, mira, te solucionamos el problema de esta manera. Vayamos por este camino fácil, sencillo, que se llama la dictadura. Vayamos por este proceso que se llama el totalitarismo. Vayamos por estas ideologías. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de lo que sea, pero que pasa por los derechos humanos de las personas. Porque no hay nada más que viole los derechos de la persona que el terrorista que quiere imponer su violencia sobre el que vive en democracia. Sí. Yo creo que acá la sociedad debe despertar un poco, y los familiares de los que fueron secuestrados por el MRTA, por ejemplo, darles espacio en los medios para que puedan contar su historia, porque ellos también fueron secuestrados igual que sus familiares. Vivieron años de horror, de terror, perdieron a sus seres queridos, los torturaron de una manera salvaje y brutal, ¿no? Metidos en un hueco de 2x1, encerrados durante 2 años con un solo alimento al día. Imagínense qué tipo de tortura tan dura han sufrido estas personas. Eso lo han hecho los del MRTA, y Sendero Luminoso peor todavía, con las masacres que han hecho en los pueblos de la sierra, donde degollaban a mujeres que estaban encintas, le cortaban el vientre, mataban al niño que estaba en el vientre. O sea, ese tipo de cosas no se hablan, se habla al revés, se hablan de los excesos. ¿Por qué? Porque esos terroristas que hablan de los excesos, porque son terroristas, no son defensores de derechos humanos. La gran mayoría de esas personas son simpatizantes de los terroristas. Ellos han buscado ese camino para poder tener sensibilidad en la sociedad, tratar de meterse y tratar de destruir a los que vencieron al terrorismo. Tenemos más de 1.100 casos de soldados, de militares enjuiciados en este momento, perseguidos. Eso es inconcebible en un Estado de Derecho. Correcto, por eso la línea editorial de este canal es terrorismo nunca más. Los felicito por eso. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted.